Continué andando hasta donde ella se encontraba, y hablé con ella. Por desgracia no me dijo nada fuera de lo normal. Menuda decepción. Bueno, poneos en el lugar del entrenador. Imagina que vas al profesor Pokémon de tu mundo y le cuentas que te han dado un huevo de la nada que contiene un demonio. El profesor te contesta preguntándote cómo llevas la Pokédex. Evidentemente como entrenador te sientes tonto por lo que has contado y por lo que te han contestado. Como profesor, es comprensible. Puede que yo también le cambiase de tema a un tipo así. Bromas aparte, Encina no me dio respuestas concluyentes. Volví hasta la ruta 3, donde se encontraba la guardería, el origen de todo. Todavía hoy me resulta un lugar especial. Aquí llega uno de los momentos más impactantes y fuertes de toda la trama, si no el que más. Lo que vi cuando encendí el PC para recoger a Painend y ayudarle, fue una imagen tan terrible y tan horrorosa que se me ha grabado en lo más profundo de la memoria. Os puedo jurar que cuando vi aquello algo en mi interior cambió drásticamente. Jamás pensé encontrarme algo así en toda mi vida. Casi puedo deciros que para mí es un trauma que aún no he superado. No os andaré con más rodeos. Painend se encontraba solo en el PC. Tenía 2 o 3 Pokémon capturados. No estaban. No había nada allí, salvo Painend, rodeado en la caja 1 por terroríficas manchas de sangre. En este momento solté la consola sin poder evitarlo. Me puse a llorar. La inmensa sensación de miedo, espanto y dolor que me llenó el corazón todavía me pone los pelos de punta mientras os escribo esto. Estuve llorando un largo rato. Sentía que odiaba con lo más profundo de mi ser a Painend. No me importaba en absoluto que esos Pokémon sean solo datos de un videojuego. Mi sentimiento se basaba en que Painend había devorado y destrozado a esos Pokémon por mi culpa. El sentimiento de culpa aún hoy me reconcome la conciencia. Y sabía muy bien que Painend no podía tratarse de simples datos. No. Él era algo más. Algo que me atemorizaba. Aquí, en este instante, cuando vi esa espeluznante escena, puedo declarar que fue el momento en el que más debilidad sentí, solo quería apagar la consola y olvidarme de todo eso. Pero no podía. Painend había matado a todos mis Pokémon por dejarle a su aire. No apagaría la consola. No podía permitirle que acabase con todo mi juego. Era una cuestión personal. Algo personal. No iba a permitirle devorar también a mi equipo. La llevaría a donde tuviese que ir, le gustase o no le gustase. Él me pidió ayuda, y debía estar a su lado. Aquella carnicería me lo demostró. Painend, en su esprite, estaba ahora aún más manchado de sangre. Intimidaba. Y tenía muchísimo miedo, pero no se lo demostraría. Debía ser fuerte. Fortaleza en nombre de la sangre inocente que ahora bañaba sus labios. Saqué a Painend. Portaba una carta. Esta vez ni me extrañé, ni me asusté, ni dudé o por lo menos no lo di a mostrar. Abrí la carta sin titubear ni un segundo. Ya Painend no me asustaba, no era mi tormento, era mi enemigo. La carta contenía el siguiente mensaje. Gracias, tenía hambre. Esta carta sí que no me asustó en ningún momento. Ni aparentemente, ni en mi interior. De hecho, ardí en cólera, odio y frustración. Se estaba riendo de mí. Sabía cómo me sentía. Ahora estaba convencido de que no quería ayudarle. No iba a acabar con ese dolor. Painend me había provocado un dolor irreparable y no estaba en deuda con él en absoluto. Retiré su carta y la eliminé con ansias. Actué con lógica, y traté de buscar una forma de purificarle. Necesitaba sacar el mal que le domaba, ese demonio. Que me hizo tanto daño. Sospechaba que se trataba de un Zorua poseído. Dudaba mucho que se tratara de un demonio puro. Al fin y al cabo, se alimentaba, nació de un huevo, realizaba funciones vitales. Debía ser un ser vivo. Todo podría estar originado con algo similar a los Pokémon oscuros. Simplemente debía averiguar cómo purificarlo. Me decanté en primer lugar a ese compañero que siempre estaba ahí, en todos los juegos, hasta en la serie El Centro Pokémon. Tal vez ahí podrían curar su mal. Lo dudaba muchísimo, ya lo veía venir como una posibilidad bastante remota. Pero había que intentarlo todo. Me presenté en el centro Pokémon. Hablé con la enfermera Joy, y entregué mis Pokéball. Hasta aquí normal. Como ya os imaginaréis, ahí teníamos a Painend para desentonar entre esa normalidad. Joy coloca 5 de mis Pokéballs en la máquina que utiliza para sanar a los Pokémon. La última, no. Tardó un poco más de lo normal en entregármelas de vuelta, y me dijo lo siguiente, o algo parecido. No puedo hacer nada por Painend.
Dirígete a Ciudad Esmalte. Busca a Anís. Pregunta por Anís. Lejos de asustarme, a estas alturas era difícil sorprenderme, me alegró que dijese eso. Al menos ya sabía qué tenía que hacer. Ciudad Esmalte me quedaba cerca, como ya sabréis. Continué avanzando el modo historia, si es que tenía alguna cosa clara de este juego. Superé la lucha con Cheren y algunos plasmas, o plastas, lo mismo da. Estaba avanzando el juego con normalidad, mientras Painend me lo permitiera. Que no fue demasiado tiempo. De repente, sin ningún motivo aparente, un cuadro de texto se me abre espontáneamente. ¿Painend se ha debilitado? ¿Qué? Aquí me quedé verdaderamente confuso. ¿A qué venía eso? Lo entendí cuando abrí el menú Pokémon. Painend no estaba debilitado. Todo lo contrario, ahora tenía sus 66 PS. Sin embargo, portaba otra carta. Fue tiempo después cuando comprendí que el mensaje que me decía que estaba debilitado era una llamada de atención. Él quería que leyese esa carta. Y en cierto modo eso me amedrentaba. Accedí a su juego. Leí la carta. Otra frase que me arrancó el aliento. No vayas allí. La muerte, me hubiera encantado tener el valor para ignorar esa frase como si se tratase de basura. Tal y como quería tratar a ese maldito demonio. Pero no podía. Sentía miedo, y no podía evitarlo. Me faltaba templanza, serenidad, fuerza. Y Painend lo sabía. Tenía mucho miedo de que asesinase a mi equipo en un baño de sangre. Es más, tenía mucho más miedo. A morir. De nuevo, una fuerza de origen misterioso me empujó hacia adelante. Al pisar Ciudad Esmalte, otra vez. Painend está debilitado. Ya sabía que quería algo. Sin embargo, yo también quería algo, acabar con todo esto. Y me daba exactamente igual lo que pudiera estar diciéndome. Por desgracia no era posible hacer nada para evitarlo. Al dar un paso, me salió el mismo cuadro de texto. Otro paso, otra vez. A la cuarta vez ya no pude avanzar más. A pesar de que intentaba andar, el personaje no podía desplazarse. Se oía el ruido como de golpecito que suena cuando tratas de caminar hacia una pared. Intuyo que esto significaba que Painend había utilizado alguna fuerza para detenerme. Intenté moverme por cualquier medio, pero todo era inútil. Un ratito después, me llevé un buen sobresalto. El menú de pausa saltó solo. Lo quité y volvía a ponerse. Está bien, indirecta captada, ¿qué remedio? Abrí el menú Pokémon. Aunque no había retirado la carta anterior, me suponía que habría cambiado. Tampoco debía ser un genio para intuírmelo. Así era. Retrocede. Dame tu sangre. Creo que al leer esto sufrí una pequeña crisis de ansiedad. Por mucho que odiaba a Painend, que no era poco ni mucho menos, me era absolutamente imposible disimular el pánico que apresaba cada parte de mi cuerpo. Mis manos estaban muy frías y no podía evitar temblar sin control. Lectores y lectoras, nunca en mi vida había temblado en agosto. Pero no iba a retroceder. Eso jamás. Nunca le perdonaría lo que hizo ni al mismísimo demonio, aunque él lo fuera. Y si mi vida se iba en ello. Lo haría con honor. De forma misteriosa me motivé para buscar a esa tal Anís. Todo acontecimiento del juego me daba tal miedo que cada vez que sucedía algo me daban ganas de vomitar. Pude avanzar. Cada uno de los mensajes que me escribía era más siniestro que el anterior. Lo peor de todo es que había comprobado que hiciera lo que hiciese debía leerlos. Mensajes plasmados con sangre. A saber qué sangre, y sabéis lo que quiero decir. Sangre cada vez más oscura y densa que no aguantaba estática en la forma de la letra que quería representar. Se derramaba sin control. Cada mensaje era más difícil de leer que el anterior, como si cada vez utilizase más sangre por letra, por palabra. Por odio que probablemente sentía hacia mí. Podía percatarme perfectamente de que Painend no estaba cómodo con lo que estaba haciendo. Y aunque quería asustarme, y lo lograba, él también tenía miedo. La corazonada de que pronto acabaría con él me armó de cierta paz y decisión en todas mis acciones. Surgió otro movimiento en el juego. Mi personaje se detuvo. Tenía miedo, no quise mirar. Pero afortunadamente era tan solo una visita de Cheren, para darme unas bayas y hablar. Continué en la búsqueda de Anís. Entré en varias casas hablando con todo aquel que me encontraba. Lo cierto es que, quizá por complicar las cosas, o por sencilla casualidad, Ciudad Esmalte es una ciudad con bastantes personajes. Afortunadamente no hablamos de Ciudad Porcelana. Tras varios edificios característicos del lugar, me encontré el centro Pokémon.
Debo contaros como algo personal que no pude entrar. El trauma que me provocó pensar en lo que había hecho Painel con mis Pokémon era superior a mis fuerzas. Y aunque descubrí aquella masacre en el PC de la guardería, los centros Pokémon no dejan de recordármelo. Seguí adelante. Unas vías de tren cortadas y viejas. Nada útil. Volví a la ciudad y subí. Allí encontré un edificio bastante particular. Se llamaba Café Alma. Una corazonada me dijo que debía ser aquí. No vi en la ciudad ningún otro lugar donde pudiera ser, teniendo en cuenta que no vi el gimnasio museo. De hecho, así era. Lo supe antes de entrar. Justo frente a la puerta, un cuadro de texto. Painel está debilitado. Esta vez sin vacilar, abrí el menú Pokémon. Fui directamente a su carta. Leí su nuevo mensaje, que decía así: mataré a todo lo que ames. Creo que es más que obvio que esto se trataba de una amenaza. Una amenaza que me había llegado muy al fondo de mi corazón. Pensé en todo aquello que tengo en la vida. Mis padres, mi hermana, mis amigos, esas personas a las que quiero. La idea de ver su sangre en los labios de ese demonio me aterrorizaba bastante. No podía permitirlo. Pero ideas terriblemente violentas circundaban en mi mente. Un terrible demonio despedazando a mi familia. El cuarto de mis padres bañado en el rojo de su sangre mientras los profundos ojos de ese diablo corrompían mi alma. Vivir solo, eternamente solo, amparado por la soledad. Y que todo ello fuera por mi culpa. No lo soportaría. Estuve a punto de apagar la consola. Otra vez dudaba. Si ese ser ponía una sola mano sobre alguien a quien amo, no sé qué haría. La ira que tenía en mi interior empezaba a apagarse con las frías riadas del miedo. En este momento me sentí muy arrepentido por haber discutido con mi madre. Por todas las cosas que le dije, por cómo la traté, a pesar de que ella me ha dado la vida. Y yo, para colmo, jugando con el diablo al juego de su vida. Al juego de perderlo todo. El azar de luchar. La única apuesta, el orgullo. Las posibles pérdidas, el amor y la felicidad. Tras un largo rato, aposté. Entré en esa enigmática casita. Allí no tuve que hacer demasiado. Nada más entrar, pude apreciar que se trataba de un bar, ya me lo suponía con lo de café. Una mujer de vestimenta oscura y grandes gafas se me acercó andando lentamente. Me dijo palabras que, de algún modo, me trajeron una inmensa tranquilidad. Soy Anís. Sé a qué has venido. Todo lo que ocurrió a partir de entonces, fue excesivamente increíble, con tintes violentos, muy violentos. Otro repertorio de imágenes grabadas para siempre en mi memoria. Anís tomó con cuidado la Pokéball en la que se encontraba Painel. Se podía apreciar que estaba muy oscura. Anís de nuevo habló. Salid todos de aquí durante un tiempo. Tú no, Thor. Esa frase no me inspiró tanta tranquilidad. Supuse que mi intervención debía ser estrictamente necesaria, cosa que no me hacía ninguna gracia. Cómo envidiaba a todos esos tipos que abandonaban el bar, asustados pero a salvo seguramente. Anís comenzó con lo que quisiera que estaba haciendo. Bajó las escaleras que había a la izquierda. Sígueme, por favor. Me dijo. ¿Qué ganas? Pensé sarcástico. Pero sabía bien que debía hacerlo. Por honor. Por venganza. La misteriosa Anís colocó la oscurecida Pokéball de Painel en la mesa que allí había. Empezó a hablar conmigo. No sé por qué ha llegado a tus manos. Lo siento mucho. Parece ser que ella lo conocía, y así era. Me contó una larga historia que no puedo plasmaros literalmente ya que no puedo recordarlo todo, como podréis comprender. Os haré un resumen de los datos importantes. En efecto, Painel es un Zorua. Bueno, es y no es. Esto significa que Painel es ni más ni menos que el espíritu del Pokémon inicial de Anís Unzorua. Vivió con él mucho tiempo durante su infancia. Anís, en el instituto, era víctima de numerosas burlas de sus compañeros, al ser una chica muy creyente y mística. En una ocasión, Anís se vio envuelta en una pelea bastante importante con un chico de su instituto, del cual no quiso dar nombre. El enfrentamiento desembocó en un combate Pokémon a la fuerza. A la fuerza, porque el Zorua de Anís intervino para defenderla de ese chico. El chico utilizó también su Pokémon, un Riolu. El conflicto acabó fatal. Zorua era un Pokémon doméstico. El compañero leal y fiel de Anís. Su compañero, su amigo. No estaba capacitado para luchar, ni para concursos. No era fuerte. No era hábil. Era fiel. Riolu asestó en una ocasión un golpe bastante directo y fuerte al pobre Zorua.
Este salió levantado por los aires, y se golpeó en el aterrizaje con algunas piedras que había en el patio del instituto. El golpe fue certero por parte de Ryo, y fatal para el pequeño Zorua contra las rocas. Su muerte llegó pocos minutos después.